Desde la creación de una lupa gigante para calentar un crisol hasta la decapitación del químico más grande de la historia. Esta y otras curiosidades son las que me contó el gran Galo Soler Ilia. Mantuve una conversación con él y me contó muchísimas curiosidades de la historia de la química. Los dejo con la curiosidad de Galo, que está buenísima. Presenta esta historia Pampacom. La mejor conexión es con vos. Estaba repasando, por algunos de los cursos de química que doy, cuál es la raíz de la palabra química, ¿no? Y es una raíz curiosa y muy interesante, ¿no? Cuando uno, si yo te pregunto a vos, la química, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la palabra química? La verdad, Bueno, Galo, no tengo la menor idea, sinceramente. bueno, yo tampoco sabía, y soy químico. Pero vos a lo mejor te has acostumbrado a la palabra alquimia. La alquimia era esa ciencia misteriosa que para transformar, por ejemplo, los metales en oro, ¿no? Claro. Era todo eso. Y eso viene, empieza con al, entonces parece una almohada, una almíbar, parecen cosas árabes, ¿no? Entonces dice, bueno, la química viene de la alquimia, unas raíces árabes, tiene raíces griegas, pero si uno va mucho más atrás, la química, es una ciencia muy antigua. Tan antigua que la raíz de la palabra química es Kemet. Ajá. Y Kemet es un jeroglífico egipcio que habla de la tierra negra. La tierra negra de Egipto, la del Nilo, la que era la tierra fértil. La palabra, mirá qué interesante, que la raíz misma de la palabra química tiene que ver con la tierra fértil que hacía vivir a los egipcios. Y Mirá. con las transformaciones. Transformar unas semillas en una planta. Hacer vivir a una civilización entera como los egipcios. Eso me parece que es hermoso, ¿no? Porque eso va justamente, esa tierra fértil tiene que ver con las transformaciones. Tiene que ver con la dinámica. Y tiene que ver también con la vida. La vida en el fondo es una sucesión, como podría decirlo Borges capaz, ¿no? Sería una sucesión afortunada de reacciones químicas en el espacio y el tiempo. Que todavía no comprendemos bien en los arrabales de algún organismo, no podría decirse. Pero eso es lo que me aprendí hace poco, en realidad. La química es eso, es esa raíz que tenemos de transformación. Y eso es muy hermoso. Mirá qué interesante. Me gusta mucho esa curiosidad. Y te hago esta acotación que a mí me pasó. Yo, digamos, como parte del postdoc, buscábamos fármacos para el desarrollo de nuevas drogas contra la tuberculosis en particular, pero no viene al caso que sea la tuberculosis. Lo importante era que buscábamos sustancias químicas haciendo docking molecular y otro tipo de cosas. Pero a mí siempre me llamó la atención cómo puede ser que sea tan difícil hacer en la realidad lo que uno puede hacer en la computadora. O sea, digamos, uno tiene un anillo y sería muy bueno que aparezca un átomo de cloro acá y atrás del átomo de cloro otra cosita, y que eso puesto en la práctica es realmente, en algunos tipos de reacciones son extremadamente fáciles de llevar a cabo, pero otras son casi imposibles o literalmente imposibles. Y eso siempre me llamó la atención de la química, de cómo yo digo todavía, pero bueno, corregime vos, todavía no se ha llegado a un punto donde directamente se pueda sintetizar la molécula que uno quiera. Bueno, eso es increíble. La química en el fondo es el arte de ensamblar átomos. De alguna manera, es el arte de decirles a los átomos dónde tienen que ir. Es el arte de crear nuevas estructuras atómicas en el espacio. Es lo que los químicos orgánicos llaman la estereoquímica y la creación que tiene con eso, el nivel de creación. Y ahí uno se puede remitir a uno de los primeros, bueno, la primera escuela fuerte de química, vista como química, es la escuela más o menos de los primeros químicos, ¿no? Lavoisier, Dalton, todos esos antiguos, vemos con unas pelucas, ¿no? Eran gente genial. Lavoisier era un tipo que para probar, por ejemplo,
que viste que había cierta cuestión de brujería en torno a la Sí, química. totalmente. Siempre la hubo y aún hoy la hay. Probablemente el personaje más popular de la química hoy en día sea nuestro querido amigo Walter White, ¿no? de Breaking Bad, que, bueno, es como un brujo él. Él sabe hacer las reacciones mejor que nadie, sabe hacer la droga más pura que nadie. Yo sé que no es políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero lo que está haciendo Walter White no es nada más ni nada menos que lo que hace cualquier químico sintético. Es poner los átomos donde tienen que estar para que la sustancia haga lo que tiene que hacer. Claro, claro, pero ¿cómo es? ¿Cómo es que es tan difícil hacer literalmente lo que uno quiera? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, no es tan difícil, es laborioso, pero justamente lo que tiene la química de magia, lo decía uno de los grandes primeros químicos sintéticos, la química primero es una química que empieza investigando las sustancias, ¿no? No se sabía que había átomos en esa época. Y eso es lo genial de Dalton, es lo genial de Lavoisier, es lo genial de esos químicos antiguos que agarraban una sustancia y la despedazaban en sus átomos, en sus sustancias constituyentes y las identificaban y veían sus propiedades. Y eso es lo que se conoce como la química del análisis o la química analítica. Pero después vinieron los que construyeron a partir de átomos y moléculas, y uno de los primeros más grandes al respecto es el famoso químico Berthelot, ¿no? Berthelot, que tiene un monumento delante del Collège de France, Marcelino Berthelot, tiene un monumento en París, en el Collège de France, unos grandes químicos. Él decía algo hermoso, ¿no? La química crea su objeto. La chimie crée son objet. A diferencia de las demás ciencias, la química de esa época, imagínate 1850, que duró bastante posterior a los primeros químicos, la química estudia objetos que a su vez ha creado. Mira, nunca lo había pensado de esa manera y te quiero comentar que tampoco conocía a este personaje. Voy a buscar. Y se tiene un libro muy hermoso que se llama La síntesis química, escrito en 1860, en lo cual básicamente el tipo es como MacGyver, ¿no? Perdón por las generaciones jóvenes, pero MacGyver era un tipo que con una barra de chocolate te arreglaba un motor. Y él, bueno, a diferencia de los químicos, él habla de los químicos analíticos que agarran una sustancia y la descomponen en átomos, y él hacía al revés, era químico sintético, tomaba los átomos y hacía sustancia. Entonces el tipo agarraba grasa de chancho, agarraba un jamón, le cortaba la grasa, eh, disolvía las grasas en algún solvente apropiado, las separaba, las rompía, analizaba químicamente cómo eran esas grasas, obtenía ciertos compuestos y obtenía los átomos constituyentes para armar esas moléculas de grasa de chancho. Fenómeno. Eso es la química analítica. Claro. Ahora, Berthelot agarraba y decía, bueno, miren, ¿ven estos componentes, carbono, hidrógeno, oxígeno? ¿Ven estos componentes que están acá? Bueno, ahora miren, agarro un pedazo de carbón, le pongo 2 bornes, lo conecto a una pila, le prendo a fuego, le meto un voltaje grande, ¡pua! Le prendo a fuego, saco tal compuesto, lo meto en agua, le meto tal cosa, y de repente, y acá, ¡pum! Después de una serie de pasos, ¡pum! Miren, este compuesto es el mismo que la grasa de chancho. Entonces el tipo demostraba que había un camino de ida y vuelta. Y eso es un poco magia, ¿no? Es esa magia de la capacidad, como decía él, ¿no? La química tiene esa facultad creadora, que es la facultad creadora del ser humano. Y eso es lo interesante de la química sintética. Es lo interesante que contabas vos, Bernardo, de las moléculas, ¿no? ¿Cómo hago yo? Imagínate, meter un cloro paradito para arriba en la posición 4 de una riboazúcar, en el eslabón 4 de un polímero, es como cuando Messi te patea un tiro libre al ángulo. Claro. Y no lo puede atajar nadie. O sea, solo los grandes hacen eso. Y bueno, a mí eso es una cosa que es súper interesante decir en esta época, en donde, por ejemplo, la química ha sido asociada muchas veces a la contaminación, a efectos negativos. No hay astrólogo de Twitter que no diga, o gente que habla de las comidas del futuro, que diga, esta comida no contiene químicos. Y yo cada vez que escucho a un tipo que dice este alimento no contiene químicos, pienso,
en un sándwich con gente adentro, con guardapolvo, porque yo para que soy un poco esquemático, y digo, bueno, pobre, se están morfando gente que trabaja de químico, no. Entonces, bueno, en realidad todos los compuestos que nosotros comemos son compuestos químicos, y muchos de los compuestos que la industria química ha hecho como conservantes, saborizantes, aromas, etcétera, han ayudado a que nos comamos unas cosas que son unas pastas inmundas de proteína, y bueno, le ponemos sabor, le ponemos color. Esa química que tantos vituperan hoy en día es la que han hecho todo. Es una profesión maravillosa, es una ciencia maravillosa que nos ha hecho vivir mejor. Así que yo cuando escucho que viene algún New Age a decir, no, porque las cosas tienen química, digo, bueno, flaco, no, tenés que empezar de nuevo, tenés que volver al colegio. Además, si no tiene químicos, bueno, no tiene absolutamente nada, porque sea lo que sea, aún siendo natural, es químico. Y ahí justo me quería meter en la nanoquímica. ¿Tuviste acceso a un momento que vos digas, este es el momento icónico de mi carrera? ¿Me lo podés contar? Hay un momento icónico en mi carrera que nunca me lo voy a olvidar, parece muy mágico. Yo, como Berthelot, me dedico a sintetizar materia nueva. Me dedico a que la química construye su objeto. Y yo soy una especie de arquitecto en escala nanométrica. ¿Qué es un nanómetro? La millonésima parte de un milímetro. Es chiquito, pero no tanto. En un nanómetro caben 10 átomos, pero un nanómetro es 1000 millones de veces más chiquito que un metro. Groseramente. ¿Qué pasa a esa escala? Los objetos tienen nuevas propiedades y esas propiedades dependen del tamaño, lo cual genera un escándalo. Yo le voy con esto a los profesores de secundaria y se quieren morir, porque el profesor de secundaria transmite certezas. Eso es un gran error de la educación científica, transmitir certezas. No hay que transmitir certeza. Si hay algún profesor de secundaria, por favor, no le transmita jamás una certeza a un estudiante. Transmítale la alegría de descubrir el universo. Eso es otra cosa. Así vamos a tener científicos. Si usted transmite certeza, va a tener burócrata. No. Excelente acotación, dicho sea de paso. Entonces, cuando vas a los lagos del sur, muchas veces ves los lagos de un color como turquesa lechoso, típico del lago Mascardi, por ejemplo, que cambia el color con la luz que incide. Eso es porque hay pequeñas particulitas de óxido de silicio que dispersan la luz de manera diferente según el ángulo. Entonces, según cómo le dé el sol, pueden ser turquesas, pueden ser verdecitas, pueden ser incluso blancas. ¿Y por qué esas partículas no se caen? Porque esas partículas tienen pequeñas cargas en la superficie que hacen que se repelan. Lo mismo el Río de la Plata. ¿Por qué el Río de la Plata es marrón? Porque hay arcillas que están suspendidas. Y cuando van al mar, si vos ves una foto del Río de la Plata yendo al mar, esas partículas que están cargadas, al llegar a un entorno salino como el mar, esas cargas como que se neutralizan y las partículas se van al fondo. Es muy lindo ver una foto de cualquier río, como el Río de la Plata, desembocando en el mar, y ahí ves donde empieza el mar y donde termina el río, donde cambia la concentración de sal. Todos esos efectos que a nosotros por ahí nos parecen naturales cuando los vemos en la naturaleza, son efectos nano. Claro. El efecto de que la superficie le gana al peso. ¿Qué es esto? Está buenísimo, es una cosa rara. Entonces pasan cosas raras. Igual que la fuerza electrostática es mayor que la gravitatoria, es algo que también se sabe de la física. Exacto. De antes, digamos, ¿no? Claro, correcto. Lo que pasa es que no había, para partículas simples, lo que pasa es que no habíamos sido capaces de hacer objetos muy controlados que tuvieran esas características y de medirlos y de entenderlos bien. En realidad sí se sabían hacer. Pero no se podía por la parte tecnológica. No se entendía bien cómo eran. El primero en reportar eso fue otro capo, Faraday, que era también un tipo interdisciplinario, era físico, era químico, era todo. Michael Faraday fue el primero que en 1857 publica un paper diciendo los colores del oro. Mirá vos. Qué maravilla. Una locura. Qué maravilla. Y el tipo, ese paper es genial, están los Proceedings de la Royal Society, de la Philosophical Society of Transactions o de Philosophical Society of London, creo que es la conferencia Baker,
que le dan un premio a Faraday. Y Faraday empieza a contar sus experiencias con experimentos que él se había inspirado en los alquimistas. Como habíamos hablado al principio de esta charla, los alquimistas pretendían transmutar los metales en oro y cosas por el estilo, y así como ahora los científicos obtenemos recursos presentando proyectos, estos también presentaban a sus mecenas, decían yo te puedo hacer oro y todo. Bueno, y resulta que algunos alquimistas como Paracelso y otros, y anteriormente a ellos algunos romanos y algunos otros, habían logrado fabricar pequeñas partículas de oro rojas y lo llamaban aurum potabile. Y Faraday en ese trabajo famoso en 1857 reporta, mire, cuando yo agarro sales de oro, le pongo fósforo, lo muelo todo, lo meto en un crisolcito, lo meto en un horno un rato, cuando lo saco veo pepitas de oro. Fenómeno, funcionó. Cuando yo agarro la misma cantidad de fósforo y de sales de oro, lo disuelvo en agua, lo caliento un rato, veo un líquido rojo. ¿Qué es esto? ¿Es oro o no es oro? Ese paper es hermoso. Porque el tipo describe que sí, es oro, prueba que es oro de un montón de maneras diferentes, dice, es oro, pero debe ser el tamaño de partícula que hace la diferencia. Y midiendo la superficie final del oro, pueden estimar el espesor en algunos cientos de nanómetros y ven que cambia de color. Es una observación que después hizo Goethe también. Y llegan a la conclusión de que posiblemente el cambio de color del oro se deba al tamaño. Eso en 1857, era un crack. Que interesantísimo. Y justo nombraste a Goethe, que tal cual tengo entendido que en el cine se usa la teoría de los colores, claro, propuesta por Goethe por sobre la de Newton, algo así. No te lo podría decir, ahí tenés que consultar a un físico que sepa, y a un filósofo. Pero me llama la atención porque justo Goethe y muchos otros del romanticismo alemán eran anticiencia. Bueno, pero sí estaba también con su tema de las afinidades selectivas, arma algo como de la química, pero bueno, eso es tema para debatir, que no estoy en posición de hacerlo porque no lo he leído en profundidad. Yo tampoco, debo decir. Pero bueno, me preguntaste cuál era el hecho que marcó mi vida científica, y fueron muchos. Pero uno muy divertido que me pasó una vez fue lo siguiente. Yo hago arquitectura en pequeña escala, así de escala de 2 nanómetros. Básicamente construyo edificios, ¿no?, con bloques de construcción nanométricos. Y teníamos un problema, porque el día que yo llego a hacer mi postdoc, lo hice mi postdoc en Francia, y los franceses es re simpáticos, ¿viste cómo son? Perdón chicos. Te quiero comentar que justo yo soy francés y mi hijo, que se llama Galo, también es francés. Galo, Gaulois, bueno, Basel, Lyonnais, ¿qué va a ser? Claro. Pero los parisinos no son lo más simpático del universo. Me llevo re bien con los franceses, todo bien, los quiero mucho. Pero yo llego al laboratorio, encima argentino, me ponen 2 trabajos sobre la mesa, mi primer día de laburo, 2 trabajos de un grupo rival que habían hecho lo que supuestamente nosotros teníamos que hacer. Yo dije, ya está, hago las valijas, me vuelvo a mi casa, y listo, ya fue. Y bueno, nos dedicamos durante un montón de tiempo a tratar de reproducir esos experimentos según el modelo que estos americanos decían, y nos daba todo mal. Digo, no puede ser. Algo está pasando acá que no está funcionando. Y nos pusimos a seguir lo que ellos decían, cómo lo pensaban, y no andaba. Y bueno, esto lo cuenta siempre mi esposa que me vio. Una noche me levanto, así en medio de la noche, y digo, ¡ah! Y tengo como una visión. Y agarro un papelito y hago un dibujito en un papelito. Y me voy a dormir. Me hace acordar a Yesterday de Paul McCartney. Puede ser. O a que culé cuando miró el fuego. También una gran anécdota química. Entonces, a mí siempre me levanto y miro y digo, claro, era esto. Bueno, eso fue en 1999, ponele. Empezamos a laburar de esa manera y hacia 2001-2002 era efectivamente por ese lado.
El modelo para entender eso lo hicimos con 2 físicos, uno chino y uno alemán, en 2017. Wow. La ciencia toma tiempo, ciencia y paciencia. Pero ahora entendemos. Bueno, qué revelación que tuviste aquella noche. Una locura, una locura. Ese es uno de los momentos que decís, chan, esta es. Mirá vos, qué interesante. Me encantó que lo hayas compartido y traído acá. Galo, para vos, ¿cuál es la pregunta actual? Puede ser de la rama de la química o de cualquier otra rama, no importa, elegí vos. La pregunta científica más importante de la humanidad que aún no tiene respuesta. Para mí la pregunta que me gustaría que se respondiera es ¿qué hacemos con la complejidad? Como te contaba, yo trabajo en un área en la cual nosotros hacemos materia. Nosotros acomodamos átomos y los ponemos en lugares. Y a mí una cuestión que me interesa muchísimo es de qué manera podemos lograr que una materia inanimada se vuelva animada, ¿no? Y hacemos eso. Nosotros hacemos pequeños robots en los cuales vos le das una orden y el robot la cumple. Lo que pasa es que la diferencia de tamaños entre vos y el nanorobot es más o menos como la de un ser del tamaño de un planeta y una pelota de fútbol. Claro. Más o menos eso. Pero le damos órdenes. ¿Y cómo le damos órdenes? Programamos la materia. Le decimos a este robot, absorbe luz verde, calentate, distribuye calor para este lado, achicate. Entonces eso implica complejidad e implica que una señal pasa de un lugar a otro en un espacio y en un tiempo acotados. Pero tiene que ver con la complejidad de transferir información también. Y con nuestra capacidad, como decía nuevamente Berthelot, de ser capaces de construir esos sistemas. A mí me inquieta mucho eso, ¿no? ¿Qué complejidad, qué tan complejos podemos hacer esos sistemas? Y así como uno cuando aprende química se entrena también en la cuántica, en donde hay una enorme revolución de pensamiento, porque los sistemas no son sistemas determinados, sino que son sistemas que de repente son estocásticos, son sistemas que de repente son multirespuesta. Bueno, ¿cómo podemos manejar la complejidad de los sistemas sintéticos para hacerlos más parecidos a los vivientes? Esa es una pregunta que a mí me encanta y que considero que no tiene respuesta por ahora. Que no, dicho de que otra estamos manera, yendo a, pero... Claro. Dicho de otra manera, Galo, sería, déjame ver si está bien decirlo así, qué bueno sería y cuántas ganas tenés vos de que uno pueda hacer toda esa programación que vos me comentaste de, bueno, digamos una cierta energía, ponete luz verde y después achicate, agrandate, etcétera, solamente diseñando la orden. Yo pienso en los programadores de computación, digamos, que hacen eso y la computadora anda, pero bueno, llevarlo eso a la química. Bueno, yo siempre cuento, claro, está buenísimo. Bueno, lo que vos hablabas al principio, de dónde estás poniendo ese átomo, esa molécula, ¿gira a la izquierda o gira a la derecha? Si gira a la izquierda va a tener un efecto biológico, si gira a la derecha no. Claro. Eso tiene mucho que ver con eso. La química es precisión. Entonces, nosotros como químicos estamos acostumbrados a trabajar con precisión. No, el átomo de cloro ponemos en la posición 4, pero si no puede ser en la 5, esa molécula es inactiva. No sirve. Entonces, ¿de qué manera? Y eso que vos hablas de la programación me viene muy bien. Yo a veces en mis charlas de divulgación digo, bueno, miren, cuando yo era chiquito aprendí a programar computadoras. ¿Y programar computadoras qué es? Es elaborar un lenguaje lógico que de alguna manera un conjunto de circuitos se entiende para realizar una determinada acción. Sea una acción lógica, un cálculo o un movimiento de un brazo robótico, no importa. Pero es una secuencia de acciones lógicas que en el fondo están correlacionadas con impulsos electrónicos de un montón de circuitos, de circuitería, chips, cables, que en el fondo son materiales en los cuales está la electrónica.
Vos programás un sistema y el sistema tiene ciertas instrucciones, un cierto lenguaje, unas ciertas instrucciones, un cierto código que ejecuta cierta acción. Fenómeno. Cuando vos sos biotecnólogo o biólogo molecular, en el fondo podés estar programando también. Porque vos programás un ADN o programás para que haga una determinada proteína o insertás un ADN para que determinado microorganismo genere una proteína que no es nativa o modificás, le metés alguna cola a algún ácido nucleico para que excrete esta proteína y no la guarde adentro y sea más fácil de purificar, etc. Estás programando un organismo. Claro. Bueno, en la química actual y la nanotecnología, en el fondo lo que estás haciendo es programar la materia. Entonces hay una cosa hermosa que la estamos discutiendo, es cómo programás. ¿Cómo haces un sistema que tome decisiones basado en moléculas? Bueno, en el fondo eso es un comportamiento primario de un organismo. Y esas son las preguntas que a mí me gustaría responder en el futuro. Claro. Una pregunta que me quedó en el tintero de antes, vos me contabas que vos diseñás edificios de átomos y me hablaste mucho de las partículas de oro. Pero por ejemplo, en el mundo en el que estás vos, ¿cuál es el átomo principal de esas cosas que construís? De todo. Yo he trabajado con una buena parte de la tabla periódica. Tanto metales como oro, plata, platino, paladio, óxidos metálicos desde óxido de silicio, titanio, circonio, niobio, hierro, cobre, zinc, níquel, lo que quieras. El químico entiende la personalidad de los átomos. Los átomos tienen una personalidad. Perdón, ahora me encierran, ¿no? Veo dos enfermeros a ver qué me llevan. Pero la personalidad de los átomos uno la entiende en función de cómo es el átomo, cuál es su carga, cuán cerca están los electrones de su núcleo, y en función de eso cuántos vecinos tiene, quiénes son sus vecinos, cómo pasa de un vecindario a otro. Ese tipo de preguntas los químicos sabemos responder y sabemos diseñar. Igual, esto que vos me estabas comentando de que usabas diferentes átomos de la tabla periódica, me había llevado a una pregunta que a mí me resultó muy, muy, muy curiosa. Para empezar a construirlo, vos necesitas, obviamente, el compuesto puro de cada uno. Sí, claro. Y eso simplemente se compra en una droguería, ¿cómo es? O sea, yo trabajé también en un laboratorio y todos los compuestos los teníamos en un droguero y se compraban, pero creo que si yo me pongo a pensar, creo que no había ninguno de todos ellos que fueran elementos puros. Simplemente se compra, eso está disponible. Yo puedo ir y comprar cualquier elemento a gran escala. Sí. O sea, a gran escala, a pequeña escala, todo se puede. Todo se puede comprar y vender en esta viña del Señor. Mirá qué loco. De eso me estoy enterando. Así como tenés enzimas y proteínas recontrapuras o ácidos nucleicos o secuencias, tenés la capacidad de comprar. Tal vez no es la pregunta más pertinente, pero... No, es súper pertinente. Más raros que vengan así en cantidad, que uno pueda comprarse un frasquito de tungsteno, no tenía ni idea. Sí, los mismos estándares de calidad, claro, son carísimos también. Claro, me imagino. Galo, si tuvieras que elegir la vida de un científico para vivir en sus zapatos, ¿a quién elegirías? Ay, no sé, yo soy fanático de Lavoisier, pero lo decapitaron, así que no. Bueno, pero muchos de los que pasaron por este podcast me llamó muchísimo, bueno, por ejemplo, muchos eligieron Galileo y me decían un poco lo mismo en el sentido de que, bueno, me hubiera gustado tener su valentía o haber descubierto lo que descubrió, pero no hubiera querido vivir su vida. Justo nadie me había contado de Lavoisier, pero sí de Galileo, por ejemplo, bueno, que terminó preso, etcétera. Pero no, Lavoisier para mí es a mí es uno de los más grandes, me encanta, porque fue una persona que usó el método científico para generar lo que es la química hoy en día. Fue uno de los que, ¿no? Claro. En la época de los alquimistas, todas estas transformaciones estaban como vinculadas al espíritu, a los elementos previos, y había como
supersticiones. Y hay una anécdota que a mí me encanta de Lavoisier, que él está disputando con otro colega, que no me acuerdo el nombre, Style creo que era. Había una reacción química que implicaba un calentamiento, ¿sí? Es la descomposición del óxido de mercurio en mercurio. Una reacción muy linda que la hacían en los colegios antes de que todo se transformara en una burocracia. Te ponen un óxido rojo de mercurio, te lo calientan con llama a 400 y pico grados en un tubo cerrado, y eso se descompone y se convierte en mercurio metálico, que es súper bonito, es muy vistoso. Entonces, creo que era esta transformación, y se hace a una temperatura alta. Entonces, había la discusión de si era el calor o si era el fuego, si era algo que había en el fuego. Entonces, claro, ¿cómo hacemos? Y para zanjar la discusión, Lavoisier diseña un horno solar con una lente de 1 metro de diámetro, en 1780 y pico. No había la tecnología para hacer tal lente, entonces el tipo arma 2 vidrios curvos y calcula el índice de refracción adecuado para que converjan, mete alcohol y logra calentar un crisol a más de 400 grados. Con una lente. Sin fuego, con una lente, el mejor estilo Arquímedes. Se me hace acordar a 100 años de soledad, que quieren construir una lupa gigante como arma. Claro, bueno, Arquímedes lo hizo en Siracusa, en el sitio de Siracusa, famosa. Le quema las velas a los invasores. Y bueno, y lo logra, y están los planos del horno, es maravilloso. Buscas horno solar Lavoisier y está. Y bueno, y Lavoisier fue el inventor del sistema de pesas y medidas. Hay un libro muy lindo sobre la medición del meridiano de Dunkerque, no me acuerdo cómo era, no se llama el libro. Bueno, se puede buscar. La medida del mundo, de Denis Guédi. Es hermoso, que justamente se basa en el momento en que Lavoisier es nombrado director de pesos y medidas. ¿Por qué? Porque Francia, que venía de la Revolución, en cada región se medían las cosas de diferente manera, en pies, en codos, en palmos, en lo que venga. Entonces no había cómo comerciar. Claro. Uno no se da cuenta ahora, pero es un lío. Claro. Entonces Lavoisier se pone a unificar pesos y medidas. Y es una de las grandes tareas que él hizo. Y La medida del mundo es este libro muy muy bonito, en los cuales hay una expedición de científicos que miden la distancia de Dunkerque a Barcelona, que es un meridiano, ¿sí? Y a partir de eso obtienen, a partir de esos minutos de arco, esos grados, obtienen una fracción de eso, es el metro patrón. Es hermoso el libro. Es hermoso el libro porque es toda la aventura de unos tipos en la Francia de la Revolución, que los tipos van en un carromato, los persiguen, los detienen, no los dejan llegar a los lugares. Es fantástico. Los tipos van midiendo, y es la pasión de unos científicos que van midiendo por el camino, mientras la gente se mata, se corta la cabeza, y lo termina matando a Lavoisier, que, como dijo Cauchy, creo que fue Cauchy, uno de los grandes matemáticos también, que hemos sufrido con los teoremas de Cauchy, dice: tomó 1 segundo para cortar esa cabeza, tomarán 100 años para que salga otra igual. Y me quedo con la figura de Lavoisier, ¿no? Porque es una persona de un pensamiento libre, de un pensamiento científico, que terminó su vida por un régimen que tenía buenas intenciones al principio, de la libertad, igualdad, fraternidad, pero que después se convirtió en algo despótico, y que eso tenemos mucho que aprender, porque de repente dicen, no, una persona, un ministro de un país principal dice: no hay que vacunar a la gente. Entonces, si hay un mensaje que quiero dar siempre, es que la ciencia está dentro de nosotros. Yo siempre me acuerdo de mis hijas, los experimentos que hicieron mis hijas para ver que no existe el ratón Pérez, Papá Noel, los Reyes Magos, etcétera. Hacían experimentos.
dejaban un diente debajo de la almohada sin avisar, avisaban y no dejaban el diente, hacían experimentos blanco, control, pero a los 6 años, 5 años. Mi hijo, que como te dije antes, se llama Galo igual que vos, tiene 2 y ya me estoy imaginando cómo inculcarle que él haga mismo esos experimentos. Los chicos son máquinas de sobrevivir y son científicos, porque los científicos son los que nos han ayudado a sobrevivir. Hay un libro que me encanta a mí de Gordon Child, que es ¿Qué sucedió en la historia? Es un libro viejo que se enseñaba en antropología hace 50 años, no sé si se sigue usando, en donde decía, bueno, ¿por qué en algún momento una civilización tan de bajo nivel como los hititas aparecen emparentados a las mejores familias de Egipto, que era la cultura y la civilización dominante? ¿Por qué los faraones casaban a su parentela con princesas hititas? Porque los hititas habían descubierto el hierro. Y les daba un avance tecnológico impresionante. El conocimiento genera poder y genera progreso. Entonces eso es importante y tenemos que generar que la nueva generación se vacune, que crean que el hombre llegó a la luna, que sepa que la Tierra es esférica o esferoidal, y que entienda que hay mucho lugar para avanzar, que no le tenga miedo al progreso y a la ciencia. Eso es lo más importante. Qué maravilla. Muchas gracias, Galo. No, gracias a vos por esta oportunidad hermosa. Y bueno, nos seguiremos viendo. Y éxito con todo. Y bueno, lo hacemos en vivo cuando quieras.